Una mañana más, y antes de comenzar, y en nombre de todos los ponentes que hoy se encuentran aquí con nosotros, agradecer, por supuesto, la organización de este congreso por parte de las 4 redes involucradas, así como también de las administraciones competentes. Siempre es complejo definir conceptos que engloban vertientes sociales y políticas, ligado todo ello a la transformación de lo que se espera que sea un mundo mejor. Así, transición ecológica se erige como simbiosis entre distintas políticas en materia de energía y medio ambiente, que tienen como fin la meta de un modelo productivo y social más ecológico. Con estas bases, las agencias de desarrollo y entidades locales se sitúan como importantes protagonistas en un escenario cambiante en los sistemas de producción y consumo, además de social, todo ello englobado a la adopción de medidas que fomenten en la población una serie de valores ligados al cuidado y conciencia medioambiental para fomentar, como decíamos, un mundo más sostenible. Un reto que, a la par, ha de ir encaminado con el equilibrio económico. Con todo, las entidades locales juegan un papel predominante en la transición hacia nuevos modelos de producción y consumo más sostenibles, con iniciativas como el impulso de la compra pública sostenible, la gestión municipal de residuos, la sensibilización y educación en el consumo responsable, la planificación urbanística, el emprendimiento y la innovación. ¿Estamos en condiciones de afrontar este reto? Pues bien, hoy trataremos no solo de dar respuesta a esta pregunta, también a otras muchas cuestiones en esta mesa redonda de transición ecológica, en la que, como pueden comprobar, son 4 los profesionales que nos acompañan de manera presencial. Tenemos con nosotros a Juncal Ibeas Larrañaga. Ella es jefa del Servicio de Empresas e Industria del Departamento de Promoción Económica en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Desde los años 80 lleva su vida profesional dedicada al desarrollo local, algo que le ha permitido vivir la evolución absoluta de este concepto. Formó parte de la primera promoción que existió de este tipo de profesionales en el municipio de Legazpi. Ahora, y desde los años 90 en su actual puesto, la transición ecológica es una de sus firmes apuestas. Asegura que ser madre humana y tener el privilegio y la responsabilidad de haber nacido en el primer mundo, así como la certeza de que no hay un planeta B y del papel hegemónico de lo público en el cambio, son sus principales inquietudes para apostar por la transición ecológica. Impulsando la economía circular en el tejido productivo local es el título de su experiencia de interés. Una proyección basada en 3 pilares: la empresa, el sector de actividad y el nivel de gestión de zonas industriales. A su lado también se encuentra Adela Artero, directora del ámbito de transición ecológica y promoción de la ciudad del Ayuntamiento de Viladecans, Barcelona, y secretaria de la red Impulso. Por un lado, le corresponde coordinar las 4 direcciones de las áreas que componen este ámbito: la planificación urbanística, el medio ambiente y la promoción económica, priorizando precisamente el enfoque de la transición ecológica. Además, es un enfoque que también se intenta llevar en toda la organización municipal. Adela enfatiza en que desde lo local se puede también aportar a la transición ecológica a través de proyectos y actuaciones que hagan posible este tránsito de una situación insostenible a una situación sostenible que nos permita garantizar no solo el presente, también el futuro. Este camino, que ha de ser rápido e intenso, estaría amparado por los objetivos y metas de desarrollo sostenible, y es en los territorios, desde la proximidad, donde se ha de poder sumar también la ciudadanía. Sin duda, una ciudadanía comprometida, asegura Adela. Vilaguat es el nombre que recibe su experiencia de interés, que comenzó a implementarse desde enero de 2017 y finalizó ya como proyecto europeo en noviembre del año 2020, con diferentes actuaciones demostrativas como la rehabilitación energética integral de 51 viviendas y 4 locales comerciales, la creación de un ente para la transición energética con gobernanza público-privado-ciudadano, así como el servicio de asesoramiento con auditorías energéticas y optimización de la contratación, entre otros aspectos.
También nos acompaña con nosotros desde el área de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Valladolid, Rosa Huertas. Ella trabaja en un área relativa a cuestiones de promoción económica a través de la innovación, el emprendimiento, la dinamización empresarial, la captación de financiación, la gestión de los proyectos europeos y la proyección internacional de la propia ciudad. Anteriormente ha sido directora de Hacienda, Función Pública y Desarrollo Económico en el Ayuntamiento de Valladolid y también ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en la Administración del Estado, como por ejemplo vicesecretaria general de la Delegación de Gobierno de Castilla y León y comisaria adjunta de la Confederación Hidrográfica del Duero. Con nosotros también tenemos, como pueden comprobar, a Josué Temiño. Él es concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, también ingeniero técnico agrícola, centro de expedición. Además, cuenta con la especialidad en industrias agrarias y alimentarias. Como buena práctica, tenemos Acciones Burgos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de la creación de un fichero abierto hasta el año 2030 con acciones de ODS en Burgos por parte de departamentos municipales, del tejido asociativo, académico y también empresarial. Está promovido por el Ayuntamiento de Burgos, pero se trabaja en red y se implica al tejido asociativo y al académico con la universidad, así como también al industrial con la FAE y la Cámara de Comercio. La apuesta por un sistema energético modernizado, verde, sostenible y sin emisiones está en el eje de la reactivación industrial y de la recuperación económica tras la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, afirma nuestro ponente. Un proceso en el que estaría incluida también la apuesta por un plan verde pensando en el futuro más cercano. Dicen que la crisis puede entenderse en clave de oportunidad, añade, en un momento en el que, tal y como se aconseja, se debería fomentar la transición ecológica para construir un mundo más sostenible para toda la población. Les recordamos que tienen toda esta información, así como también la descripción de las prácticas de interés en todos los documentos que les ha facilitado la organización. Y ahora sí, damos lugar al debate y la reflexión de la mano de estos 4 profesionales, recordándoles también que pueden emitir sus relativas preguntas al final de esta ponencia o bien a través de la red si nos están siguiendo de manera telemática. Y ahora nos vamos con ellos, con los protagonistas, para que nos cuenten, y vamos a empezar precisamente por Juncal, cuáles son esos principales retos en el ámbito de la transición ecológica a los que hace frente una administración como la que ustedes están desempeñando su labor. Bueno, yo voy a presentar un poco los retos de nuestros, los de Vitoria, porque creo que, bueno, pues que tienen un porcentaje de compartidos con los retos de cualquier ayuntamiento cuando afronta la transición ecológica que nos van a permitir de lo específico a lo general, o sea, de aspectos concretos a algunas conclusiones un poco generalizables. Vitoria voy a dar 4 datos de Vitoria, los 4 que creo que tienen que ver con las decisiones posteriores que voy a comentar. Vitoria es una ciudad de en torno a 250.000 habitantes, tiene 1.500 hectáreas de zona industrial divididas en 8 polígonos industriales, tiene un 25% del PIB soportado en el sector industrial y un 30% de su empleo también viene de ese sector industrial. Además de eso, Vitoria tiene un anillo agrario, un anillo marrón, que le llamamos no el anillo verde, ese anillo, digamos, más social o más turístico, tiene un anillo agrario de 11.000 hectáreas y 18.000 empresas, entre empresas urbanas y empresas industriales ubicadas en esos 8 ámbitos o zonas industriales. Esta es una fotografía muy genérica de lo que es la ciudad de Vitoria. Desde esta fotografía, cuando el ayuntamiento se enfrenta al reto de la transición ecológica, cuando se suma a través del Pacto de los Alcaldes al reto de la descarbonización y del año 2030 emisiones cero, la primera, digamos, certeza que tenemos es que esta transición no se puede hacer sin las personas y, desde luego, no se puede hacer sin las empresas. Solo vamos a poder hacer la transición ecológica si somos capaces de seducir a las empresas, de entender que esos ciudadanos que en lugar de DNI son ciudadanos con CIF, se suman a esa transición. Entonces, a partir de ahí ya surge el primer reto que yo creo que cualquier administración va a tener que afrontar en el ámbito de la transición ecológica, que es sumar a las personas y sumar a las empresas. Ese sería el primer reto. Además de esa colaboración externa,
que yo la resumo en pasar de lo municipal a lo local, que dicho así es una frase sencilla y rápida, que luego tiene una complejidad tremenda, pero que lo podríamos resumir así: hacer de estos retos locales, no retos municipales, la primera. La segunda es un reto que ha salido ya reiteradamente aquí, que no voy a ahondar en él, y es que la transición ecológica, igual que la inmensa mayoría de los retos que nos llegan ahora mismo, nos llegan a unas estructuras organizativas que no están preparadas para trabajar de manera natural, digamos, en base a su organización para estos retos. Entonces, estos retos sí que están requiriendo o requieren una ordenación diferente de lo que es la estructura administrativa pura y dura, ¿no? Es imposible, si queremos sumar a empresas y a personas, es imposible no contar con el departamento. Los departamentos van cambiando de nombre en cada ayuntamiento, pero vamos, en el nuestro, en el mío y me imagino que en el de muchos hay departamentos de nombres muy parecidos. Es imposible hacer una transición ecológica sin un departamento de promoción económica, que es nuestro caso, el burro por delante, sin el departamento de territorio y acción por el clima, sin el servicio de residuos, sin el servicio de participación. Entonces, el otro reto ante la transición ecológica, y aunque no sea intrínsecamente ecológico, es el de reordenar nuestra forma de trabajar y crear procesos que realmente concluyan en elementos que permitan llevar a cabo esta transición. Los datos para la transición ecológica los tenemos. Todos seríamos capaces de repetir que las ciudades emitimos el 75% de las emisiones a nivel mundial, que el 40% de esas emisiones vienen de la movilidad, del ámbito de la movilidad, que el 30% vienen del ámbito de la edificación sostenible. La foto la tenemos. Otro de los retos es hacer de esa foto una foto local. Si esta es la foto general, ¿cuál es mi foto personal, mi foto local, ¿no? Y eso, bueno, pues sí que requiere un trabajo, digamos, específico. A partir de esa foto local, ¿y por qué es importante esa foto local? Bueno, esa foto local nos va a permitir poner encima del tablero estrategias o por lo menos intereses. En el caso de Vitoria, esos intereses se traducen posteriormente a planes estratégicos en cada uno de estos intereses. Y los intereses que Vitoria tiene encima de la mesa para hacer la transición ecológica son movilidad, rehabilitación sostenible, estrategia agroalimentaria y economía circular industrial y transición energética. Digamos que esas son las cartas que conforman nuestra baraja de transición ecológica. Lo que pasa es que cada una de estas cartas nosotros le estamos intentando dar una triple mirada. La triple mirada, que es la triple responsabilidad como ayuntamiento, que son, primero, nosotros somos un motor económico en la ciudad tremendamente importante, nosotros y cualquier ayuntamiento. Somos actores económicos, y desde esa perspectiva nosotros tenemos unas obligaciones porque tenemos unos edificios que calentamos de una determinada manera, tenemos una red de agua que gestionamos de una determinada manera, tenemos una red de autobuses que gestionamos de una determinada manera. Entonces, en cada uno de los 5 retos, el ayuntamiento tiene una mirada interior que hacerse para ver cómo yo tengo que hacer los deberes que me competen como gestor o como, digamos, como empresa pública que gestiono y que impacto económicamente en mi entorno de una manera tremendamente importante. La segunda mirada sería, en cada una de estas estrategias, de qué manera puedo ser capaz de hacer que el sector productivo, que los diferentes sectores de actividad que necesitamos o que impactan o que viven en cada uno de estos sectores, cómo les podemos apoyar para que ellos también vayan haciendo esa transferencia de una economía lineal, de una economía de producir, usar y tirar, a una economía más circular, que en definitiva supone mantener mucho más tiempo los recursos en el sistema productivo, ¿no? Y lo mismo, esta economía circular tiene reflejo en todas las cartas de esa baraja de transición ecológica que nosotros tenemos entre las manos. Y la tercera mirada es cómo hago que el otro gran driver del cambio ecológico, que es las personas, los ciudadanos, la ciudadanía, también sumen a este cambio, ¿no? Se sumen a esta transición ecológica. Ese, digamos, yo diría que es el panorama que nosotros tenemos encima de la mesa. Tenemos un diagnóstico genérico que nos vale, que hemos intentado y que en muchos casos hemos conseguido de manera bastante sencilla ajustar a la realidad, porque computar es una de las cosas que la tecnología nos está permitiendo de una manera clarísima. Contar es fácil, implementar tecnología también. Lo más difícil en todos estos procesos es, a mi entender, establecer bien las prioridades
Y las prioridades en la transición ecológica siempre se van a mezclar con otras prioridades. O sea, no siempre lo que ecológicamente es más rentable va a ser lo más interesante a la hora de hacer una estrategia y una priorización de inversión, porque al final todo esto requiere dinero y requiere decisiones y requiere anteponer unas cosas frente a otras, ¿no? A lo mejor una estrategia que medioambientalmente es más rápida es una estrategia no interesante porque cuenta con una resistencia social tremenda, o porque es carísima, pero bueno, a veces son aspectos mucho más intangibles los que hacen que vaya por delante una línea que otra, ¿no? Entonces, este es un poco el escenario que yo dibujaría en lo que a reto de transición ecológica se refiere. Recogemos esa fotografía, Juncal, y también trasladamos el testigo de la palabra en esta ocasión, Adela. Sí, hola, buenos días a todas y a todos. Yo voy a responder a la pregunta que nos haces, Paula, con una frase. El reto de la transición ecológica en administraciones como la nuestra, como el Ayuntamiento de Viladecans, es precisamente, y valga la redundancia, que la transición ecológica sea un reto de ciudad. Y con eso un poco me sumo a las palabras que decía mi compañera Juncal, porque ese reto de ciudad tiene que ver no solamente con la administración local, con otras administraciones, pero también evidentemente con la administración local, que ha de adquirir un rol de motor, no solamente para sensibilizar, sino también un rol demostrativo de todas sus actuaciones. Contando también con la colaboración e implicación de todos los agentes sociales, económicos y relacionados con el conocimiento, y evidentemente con la ciudadanía. Sin una ciudadanía implicada no podemos conseguir los objetivos que tienen a ver con la transición ecológica. Esa es un poco la respuesta genérica a la pregunta que nos haces. Sí que me gustaría compartir una reflexión con todos vosotros y en todas vosotras, y es que el concepto de transición ecológica nos ayuda a abordar retos globales, evidentemente también locales, que tienen que ver con la mitigación de las repercusiones del cambio climático y con la reducción del consumo de los recursos naturales. Transitar, tú lo recordabas antes, quiere decir ir de un sitio a otro, es decir, ir de una situación insostenible a una situación sostenible que nos garantice el presente y el futuro en nuestro planeta y en nuestras sociedades. Y estos cambios que se han de producir han de ser intensos y rápidos, y desde hace ya años hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que muchos de ellos tocan, si no todos los 17, estarían amparados también en esos conceptos como el de la transición ecológica. Luego quería hacer una serie de reflexiones y voy a ayudarme hablando un poco de cómo entendemos el enfoque de la transición ecológica en un ayuntamiento mediano como es metropolitano también, como es Viladecans. Nosotros tenemos una estructura organizativa en 3 ámbitos, y uno de ellos es el ámbito de transición ecológica y promoción de la ciudad, que incluye o que está formado por las áreas de planificación territorial, el área de medio ambiente, el área de empresa e innovación y el área de formación y ocupación. Me sirve esta pequeña información que os daba para hablar de los ejes que yo creo que son importantes tener en cuenta en la transición ecológica. La configuración o el modelo territorial de una ciudad que sin duda ha de ayudar, ha de planificar para hacer posible un desarrollo sostenible y un desarrollo sostenible con una característica también de la resiliencia para poder afrontar con garantías todas las vicisitudes de los cambios que se van sucediendo desde el punto de vista del cambio climático. Por otro lado, hemos de tener en cuenta
no voy a repetir lo del 75% porque todos lo decimos, pero ese 75% de emisiones que provocan, que son culpables, entre comillas, las ciudades, tienen que ver básicamente con la movilidad y con la energía. Los últimos informes de ONU Habitat hablan de que la pandemia y la situación sanitaria ha puesto de manifiesto la necesaria velocidad que ha de coger la transformación ecológica. Ayer una representante del MINMA nos hablaba de las agendas urbanas desde este punto de vista del modelo territorial. Los objetivos 1, 2 y 3 de las agendas urbanas se refieren a cómo estas zonas, a estas urbes, son imprescindibles en la recuperación, ¿no? Y tiene que ver con diseñar las ciudades teniendo en cuenta el entorno en el que están, fomentando la compacidad, consiguiendo un equilibrio urbano, dotando de los servicios básicos imprescindibles y también insistiendo en esas acciones que tienen que ver con la resiliencia necesaria e imprescindible en los próximos años. Por tanto, yo diría que el modelo territorial de una ciudad tiene que ver básicamente con la transición energética, con la naturalización y renaturalización y con la movilidad. Hablar de medio ambiente me resulta más fácil desde el punto de vista que cuando en general se habla de transición ecológica parece que sea todo medio ambiente, ¿no? Y por lo tanto en medio ambiente decir eso, que necesitamos cuidar y mantener nuestro medio ambiente. Hemos de intentar pasar de una dependencia a la autosuficiencia en temas de energía y en temas hídricos y en temas de gestión hídrica. Tenemos además que pasar del gris al verde, intentar pasar, es decir, para mejorar la calidad ambiental de nuestras ciudades, que sean más paseables, que tengan el aire más limpio, que haya menos ruido, necesitamos entender ese paso del gris al verde, dicho de una manera muy resumida. Y por último también tener cuidado de la naturaleza y de la biodiversidad, porque sin biodiversidad el ser humano no puede existir. Después, otro eje, en cuanto a la actividad económica y al emprendimiento. Nos toca sí o sí apoyar sobre todo a los proyectos a las iniciativas, al emprendimiento siempre innovador o casi siempre innovador en estos campos, que tiene que ver con la transición energética, con la movilidad, la sostenibilidad y con la economía circular. Las empresas ya tienen una tendencia clara de gestionar de una manera más prudente el consumo. No solamente muchas de ellas por el coste que esto significa, sino también porque aquellas que son más avanzadas no tienen nada que ver con el tamaño, solamente son además las que están preocupadas porque los impactos sean los menores posibles. Por eso las fuentes renovables van a ir a más, todos sabemos que van a ir a más, a través de instalación, por ejemplo, de placas fotovoltaicas en los tejados y con el aumento que yo creo, y parece ser que está siendo ya bastante evidente, de la aparición de comunidades energéticas, también entre las empresas. Por tanto, y otro aspecto también importante son los residuos. La reducción de los residuos es ya un tema clave para mucho del tejido económico de nuestras ciudades, pero ya no solamente en lo que significa, por ejemplo, del diseño del producto o de revisión de la cadena de producción o de las relaciones con terceros, con proveedores, sino también para ver las posibilidades de revalorizar los modelos con los recursos, con los residuos que han quedado para que puedan participar en otros procesos productivos. Y por último, el empleo. En cuanto a empleo, yo creo que no me equivoco, pero creo que la transición ecológica es una oportunidad. Ya en la Conferencia de Madrid de 2019
el secretario general de la ONU hablaba de 65 millones de puestos de trabajo en el mundo. Ojalá esto fuese así. Recuerdo también que se hablaba de 350.000 en España. ¿En qué sectores? Está claro. Primero, y con mucha contundencia, las energías renovables y las eléctricas. ¿Por qué? Porque repercuten en todos los sectores de actividad económica, desde el comercio a la industria, al agroalimentario, a todos. Segundo, dentro de las energías renovables, también en todo lo que tiene que ver con la construcción, con la nueva construcción y con la rehabilitación de los edificios. Otros sectores, la agricultura y las cadenas de valor del agroalimentario, la movilidad, la digitalización y la inteligencia artificial, que son transversales y que todos los sectores económicos utilizan y utilizarán más, sobre todo en cuanto a la recogida de datos y el análisis de estos datos. Y también tiene que ver con la transición ecológica la salud y el cuidado de las personas. Este era un poquito el enfoque que quería explicaros, porque este enfoque nos ha permitido crear y trabajar en un instrumento en la ciudad, que es el Consorcio Vilabat, que tiene como objetivo ser el instrumento de ciudad para la transición energética. Viene de un proyecto europeo que Viladecans, junto con 18 ciudades, Viladecans era la más pequeña, pues le aprobó la UIA. Fue un proyecto complejo, dificilísimo. En algunas cosas no pudimos salirnos del todo airosamente, pero hemos aprendido un montón. No voy a repasarlo porque está en la ficha que les hemos hecho llegar, pero sí que este proyecto nos ha ayudado a, como les decía, montar este consorcio para la transición energética, del que solamente voy a destacar lo que creo que es el input más relevante de este consorcio, y es que está gobernado, su gobernanza corresponde a la administración local, a una administración metropolitana y a una asociación de empresarios por la transición energética de la ciudad y a una asociación de ciudadanos por la transición energética en la ciudad. Gracias, Adela. Pasamos a escuchar en esta ocasión a dos personas que vienen desde un área más cercano. En esta ocasión, Rosa, que viene de Valladolid, y también, por supuesto, José, que viene desde Burgos. Rosa, te escuchamos. Bueno, buenos días. Coincido, como no podía ser de otra manera, plenamente con quienes me han precedido en el uso de la palabra, en esto de que la transición ecológica es un reto que se trata de sumar, pero yo daría incluso un paso más que un reto, es una responsabilidad. Me gustaría añadir ese componente de compromiso que tenemos todo, y que esa responsabilidad pues alcanza desde luego a todos los niveles de las administraciones, a todo el tejido productivo y a la ciudadanía, por supuesto. Creo que en el caso concreto de lo que es la administración local tenemos dos papeles fundamentales. Por un lado, tenemos que predicar con el ejemplo, y tenemos que predicar con el ejemplo a través de todo lo que son las políticas propias y precisamente las que son más vinculadas, las más clásicas de la administración local, como puedan ser la gestión del agua, la de los residuos, la movilidad y la planificación urbana. Creo que esas son las claves por las que transitar hacia ese objetivo, ¿no? Pero también me gustaría insistir en que no debemos ver la transición ecológica desde un punto de vista parcial. Hay que tener esta visión holística, transversal. Tendemos normalmente a decir la transición ecológica es como se llama ahora lo de medio ambiente. No, hay que superar eso, creo que eso es muy importante, y hay que empezar superándolo por las propias estructuras administrativas, que tenemos que dejar de trabajar como departamentos o como silos, ¿no? En este caso, pues yo quiero comentar un poco qué es mi experiencia, porque yo precisamente vengo de un área que es la de innovación, que precisamente la innovación tiene que ser transversal y tiene que ser la que facilite las distintas transiciones por las que tenemos que pasar, la de lo analógico a lo digital, la de lo material a lo intangible y la de lo lineal a lo circular, ¿no? Que ya hemos hablado de ellos. Desde luego en Valladolid la innovación se ha utilizado precisamente para empezar a trabajar en esos campos que ya se han mencionado aquí, de una movilidad más sostenible, de la renaturalización urbana, de la eficiencia energética, a través de proyectos concretos, también con financiación europea. También quiero resaltar, esto que es importante,
porque ahora tenemos una gran oportunidad con los fondos Next Generation, ¿no? Y creo que la Unión Europea va a ser mucho más exigente precisamente con todos estos criterios de sostenibilidad que vienen marcados pues, por el Pacto Verde Europeo y por su segundo plan de acción de economía circular. En el caso concreto de Valladolid, las primeras fachadas verdes, cubiertas verdes, jardines verticales móviles, bueno, todo esto se ha hecho gracias a un proyecto europeo. Es algo muy innovador y que probablemente, y que ha dado muchos problemas en la práctica, pero también muchas recompensas, digamos, ¿no? Pero es algo que hay que empezar primero trabajando con los de dentro, digamos, ¿no? Porque a lo mejor nuestros departamentos de parques y jardines o como sea no están acostumbrados a trabajar con estos nuevos herramientas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar trabajando con los de dentro y luego ya comunicar e incentivar que ese tipo de soluciones se aplican también en otras partes de la ciudad, no ya promovido por el ayuntamiento, sino por otros entes. Temas de movilidad también ha sido gracias a proyectos europeos con los que se han dado pasos importantes en la introducción de la movilidad eléctrica. Por ejemplo, los primeros autobuses eléctricos que hubo en Valladolid se compraron gracias a un proyecto europeo. Hemos trabajado por fomentar mucho la movilidad eléctrica en lo que es la última milla. Y aquí no hemos acudido al instrumento clásico de las subvenciones, ¿no? Sino que hemos hecho un instrumento más innovador, que se llama los contratos de cesión de datos, en virtud de los cuales nosotros, digamos, a todos aquellos que se compran un vehículo eléctrico, hacemos un contrato con ellos en virtud del cual nos facilitan sus datos a través de un dispositivo que se instala en su vehículo para conocer sus hábitos de comportamiento y de consumo, y luego están obligados a participar en determinadas acciones como la Semana de la Movilidad, etcétera, porque al final lo que nosotros nos damos cuenta es que el mejor prescriptor es el que es como tú. Quien mejor va a convencer a un taxista para que se pase al taxi eléctrico no va a ser el ayuntamiento, va a ser otro taxista, ¿no? Entonces, creo que esta visión es importante de implicar a la gente para que ellos a su vez sean embajadores de eso que queremos transmitir, ¿no? Creo que en el caso de la economía circular ha pasado igual. El Ayuntamiento de Valladolid ha sido muy activo en economía circular. Yo fue pionero en establecer una serie de subvenciones para proyectos, para el fomento de la economía circular, pero no se trataba tanto de dar dinero, digamos, que es importante, sino de empezar a generar una comunidad de personas, de empresas que estaban trabajando por la economía circular, a los que periódicamente juntábamos, les hacíamos intercambiar las experiencias entre ellos y que ellos a su vez ahora son embajadores de la economía circular en la ciudad y fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es importante porque esa es la forma que decíamos, ¿no?, de sumar, de construir entre todos. Y es lo que decía, que tenemos que predicar con el ejemplo y sentar las condiciones para que otros también puedan hacerlo, ¿no? Creo que la contratación pública, por ejemplo, es otra clave fundamental, tanto lo que es compra pública de innovación, para lo que digo, para traer soluciones nuevas, para lanzar retos de ciudad, y luego porque en definitiva con la contratación, pues al final es que el ayuntamiento es un gran inversor y un gran consumidor, y es que puede estimular el mercado incluso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por introducir en nuestra instrucción de contratación pues unos criterios de innovación, criterios verdes e incluso de economía circular, obligando a considerar todo lo que es el ciclo de vida del producto, valorando la sustitución del pago por producto por pago por servicio, incorporando utilizar materiales reciclados, reciclables, etcétera, viendo un poco todo lo que es la reparación. Bueno, lo que intento decir es que al final, como bien decía Adela, esto es un proyecto de ciudad y tenemos que ser capaces de transmitir que esto no es solo algo del ayuntamiento, sino que es de todos. Ahora nuestro objetivo es muy ambicioso. Precisamente el ayuntamiento acaba de aprobar una moción en la que establece el compromiso de ser una ciudad climáticamente neutra para el 2030. Y ese es un compromiso de ciudad y precisamente hoy se lanza por parte del Ayuntamiento de Valladolid una expresión de interés con la que quiere localizar iniciativas y proyectos en la ciudad o que puedan tener un impacto en la ciudad que contribuyan a ese objetivo de ser una ciudad climáticamente neutra. Muchas gracias, Rosa. Y va a cerrar esta primera reflexión Josué.
Buenos días a todas y a todos los presentes. Bueno, pues soy el último y creo que comparto todos los argumentarios que mis compañeras me han precedido, ¿no? Pero bueno, pues por no ser repetitivo y volver a explicar un poco pues todo lo que creo que los cuatro somos conscientes, y que quiero hacer una valoración de lo que está haciendo el Ayuntamiento de Burgos, ¿no? Creo que el reto en cuanto al ámbito de la transición ecológica evidentemente es un reto de ciudad, pero debe de haber un compromiso importante, ¿no? Importantísimo de las administraciones públicas, en este caso de un compromiso político que lleve una planificación con una gestión y una inversión. O sea, eso lo tenemos que tener claro. Si no hay ese objetivo, ese compromiso y esa financiación para realizar ciertos proyectos, no se entiende, ¿no? Son múltiples todos los retos en cuanto a la transición ecológica que tengan que ver con el camino hacia la sostenibilidad. Podemos hablar, como aquí ya se ha dicho, en el ámbito de los residuos, de conseguir incrementar las tasas de recuperación, la preparación para la reutilización de elementos, la separación en el origen y algo muy importante como la minimización de los traslados a vertedero, ¿no? para reducir esas emisiones de CO2 en los traslados. El Ayuntamiento de Burgos ha trabajado ya y dispone de un plan de prevención de gestión de residuos de aquí de 2021 a 2026, en el cual está todo detallado. En el ámbito de la calidad del aire también hay un gran reto, ¿no? El Ayuntamiento está haciendo un sobreesfuerzo para instalar medidores de calidad ambiental para que la ciudadanía conozca, ¿no? Sobre todo pues, en hábitos a lo mejor docentes, en colegios, en situaciones a lo mejor de centros de salud, ¿no? Que sean conocidos, con la instalación de una serie de estaciones que, como bien en Valladolid conozco, hay una serie de estaciones meteorológicas que así lo demandan. Zonas de bajas emisiones también se está trabajando en estos proyectos europeos ya que se han presentado para dotar a nuestra ciudad de esas zonas de bajas emisiones. Un parque móvil en cuanto a movilidad, tanto de autobuses urbanos como de vehículos dentro de la casa, porque la casa debe ser el que dé ejemplo, ¿no? Pues para que el ciudadano vea que ese tipo de actitudes, el boca a boca, el que se vea que somos pioneros, pueda dar ese impulso a las pequeñas empresas o ciudadanos. Promoviendo también con una ordenanza nueva de movilidad sostenible en nuestra ciudad, adelantándonos a esta normativa de la DGT reciente, de esos carriles 30 en todas las ciudades. Burgos fue una de las primeras ciudades que ya instaló, ¿no? Pues para reducir y dando pues una seguridad a la bicicleta y a los vehículos de movilidad personal en nuestra ciudad. En cuanto al consumo de energía, estamos dentro de grandes proyectos dentro de nuestras instalaciones municipales en cuanto a las envolventes térmicas, nuevas guarderías con criterios de edificación como el Passive House, instalar placas solares y las zonas verdes, ¿no? Como concejal de Medio Ambiente, pues estas áreas deben ser unas áreas de esparcimiento para toda la ciudadanía, con una influencia directa en la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. Recientemente, desde la Concejalía y desde el Ayuntamiento de Burgos, nos hemos sumado al Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía Sostenible, ¿no? Y recuerdo un poco el inicio de mi comparecencia, ¿no? Es un compromiso, unos objetivos y una dotación presupuestaria para poder llevar a cabo estas medidas, ¿no? De la transición ecológica. Nos hemos sumado asumiendo y comprometiéndonos con unas medidas concretas de mitigación y adaptación al cambio climático y buscando un cambio de modelo energético basado en una energía segura, asequible y sostenible, ¿no? Objetivo, dotación presupuestaria y un objetivo, reducción a 2030 del 40% de las emisiones de CO2 en la ciudad de Burgos en los edificios de competencia municipal.
Aparte de todo esto, como bien ha redactado en la presentación, pues es algo transversal. Esto no puede ser solamente una parte de la administración local, como puede ser la Concejalía de Medio Ambiente, ¿no? Se ha elaborado y se ha creado desde transversalmente diferentes concejalías, la Concejalía de Servicios Sociales, Medio Ambiente, Tráfico, Urbanismo, una serie de un fichero con los objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales, pues bueno, junto a la Universidad de Burgos tenemos ya un mapa, una dirección, con una consecución de objetivos a 2030, en los cuales de los 17, 8 ya estamos en niveles óptimos de cumplimiento de las metas. Y bueno, pues estamos trabajando con una coordinación constante en el Ayuntamiento de Burgos. Algo muy importante también se hablaba en esta mesa del empleo, ¿no? Nosotros somos conscientes de que la transición ecológica hay que fomentar el empleo, ¿no?, de calidad, y dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, dentro de ese objetivo de ciudad sostenible y de fomentar la reducción de las desigualdades en cuanto al empleo, tenemos introducido en nuestro ADN la contratación de empresas de inserción laboral. Podemos poner ejemplos perfectos como pueden ser la gestión de los puntos limpios en nuestra ciudad, el punto limpio móvil que actualmente lo están llevando empresas de inserción laboral, fomentando esas desigualdades, ¿no? Contratos importantes en cuantía económica, o la recogida de aceite vegetal, e incluso la del mobiliario de toda nuestra ciudad. El mobiliario urbano es mantenido por estas empresas, por lo tanto, fomentando esa dirección a la creación de empleo. Y tampoco quiero seguir con algo que creo que hemos comentado todos, y doy paso a... Gracias, José. De hecho, tenemos ya el reloj llamando a nuestra puerta, estamos muy ajustados al tiempo, pero a modo de cierre y antes de irnos rápidamente a las preguntas que formule el público asistente y también telemático, me gustaría, como también hicimos ayer, irnos a ese ámbito periodístico y que los 4 ponentes en esta mesa que tenemos junto a nosotros nos dieran un titular de cómo también el ciudadano como tal puede irse sumando a la transición ecológica. Vamos a comenzar con José, ya que ha sido el último en esta ocasión que ha tenido la palabra. Titular, rápidamente, ¿cómo el ciudadano puede irse sumando a la transición ecológica? Bueno, pues yo creo que la concienciación de la ciudadanía para que asuma esta consecución de estos objetivos, y promoviendo sobre todo desde la Administración hábitos de consumo responsable y el boca a boca. Si el ciudadano conoce, como bien ha dicho mi compañera Rosa, no tanto del ayuntamiento, el boca a boca, si un taxista, o un ciudadano, el boca a boca, y juntos todos colaboramos con este pacto verde, yo creo que tenemos a futuro, sobre todo la Administración, que informar, que dotar y que mostrar, ¿no?, en esos presupuestos para que todos los ciudadanos lo puedan ver, pero ellos deben de compartir sus experiencias en cuanto a la transición ecológica. Rosa, queremos escuchar tu titular también. Bueno, pues yo empecé hablando de responsabilidad, pues creo que también el ciudadano tiene esa parte de responsabilidad, y tiene esa parte de responsabilidad porque al final todos como ciudadanos somos consumidores de bienes y de servicios, y desde luego las decisiones que tomamos cada día de cómo compramos, cómo usamos el agua o el transporte, podemos contribuir. Creo que es muy importante hacer ver al consumidor que tiene derecho a la información y tiene derecho a ser exigente y que tiene derecho a conocer más de dónde vienen los productos. Por ejemplo, quiere decir que ahora ya está generalizado que cuando uno compra una lavadora pues sabe perfectamente cuál es la eficiencia energética, pero en otro tipo de productos no sabemos nada de qué material está hecho, qué reparabilidad tiene. O sea que, bueno, hay que trabajar mucho esos otros derechos del consumidor, del derecho a reparar, el derecho a luchar contra la obsolescencia programada, todo este tipo de cosas, para que el consumidor acepte también esa parte de responsabilidad. Entonces, yo creo que la responsabilidad está, por una parte, en nosotros en proporcionar esa información, pero a su vez también en ellos en exigirla y en ser, en definitiva, pues eso, exigente y responsable, porque al final cada gesto cuenta. Adela, rápidamente nos vamos contigo. Rápidamente, me sumo
a la información, a la orientación, a la sensibilización, pero me voy a permitir decir que uno de los objetivos claves es involucrar a la infancia. Y finalizamos contigo, Juncal. Pues yo da un poco de vergüenza, ¿verdad?, decir qué hay que hacer, ¿no? Pero bueno, me voy a atrever. Como has pedido titular. Y os he dicho que teníamos como 5 barajas. Pues para cada baraja voy a dar una. Movilidad. Usemos menos el coche. En la medida de lo posible, usemos menos el coche. Estrategia agroalimentaria. Ya no voy a hablar de consumo, voy a hablar de despilfarro. Vamos a procurar no despilfarrar la comida. Economía circular, reparemos. Por encima de tirar, se me ha roto la batidora, la tiro. Vamos a intentar repararla. En transición energética, bueno, pues en la mano de todos está hacer una compra un poco más verde de energía y apagar ese montón de dispositivos que se nos quedan en rojo toda la noche encendidos, ¿no? Y en educación sostenible, pues igual compramos menos casas a lo largo de la vida, ¿no? Pero bueno, si alguien se va a construir una casa, pues que lo haga en estándares Passive House, ¿no? Y con material ecológico. Así como titulares de qué podemos hacer como consumidores. Aquí no entro en lo que nos toca hacer como administración, que ya lo ha dicho Rosa, ¿no? Es que todo esto luego tiene que revertir en la información y es responsabilidad nuestra que todo eso construya ese futuro, que todos esos gestos construyan de verdad y sumen para ese futuro que queremos. En primer lugar, muchísimas gracias a los 4 por esos titulares tan lúdicos, ¿no? Y que tanto nos sirven para aprender a todos los oyentes que hoy asistimos aquí. Y nos vamos rápidamente a las preguntas por parte del público asistente, antes de irnos a las preguntas que van llegando de manera telemática. No sé si alguien en la sala quiere lanzar alguna cuestión a los ponentes aquí presentes. Por ahí en el fondo veo una mano levantada. Hola, buenos días. Quería preguntar que desde la Administración local, ¿cómo se enfoca el tema de puesto que estamos en un Congreso de Desarrollo Local, cómo se enfoca la creación de empleo ante el cambio, ante estos nuevos retos, ¿no? Y si tenéis planes, si habéis visto qué necesidades de nuevas competencias para estos nuevos empleos que se van a crear, no sé, ¿cómo lo enfocáis? Gracias. Cualquiera de los ponentes que desee contestar. Bueno, pues yo lo primero que voy a decir es que los ayuntamientos tenemos escasas competencias en tema de empleo, por no decir prácticamente ninguna, y cada vez se nos ha restringido incluso más. Creo que ese es uno de los principales problemas. Entiendo que los ayuntamientos podríamos hacer bastante, pero los marcos legales pues no son los adecuados. En algunas comunidades autónomas tienen un poquito más de margen, pero en concreto en Castilla y León no es así. Desde luego, la transición ecológica supone un reto importantísimo para la creación del empleo y además para un empleo muy diverso. Quiero decir, desde un empleo que no tenga que ser necesariamente muy cualificado, pues que hablaba, por ejemplo, Juncal, de la reparación, ¿no? Simplemente es que ahora es muy difícil encontrar a veces un zapatero o quien te arregle una batidora, hasta empleo muy cualificado. Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos, por lo menos, yo hablo de mi caso, que nuestras competencias en materia de empleo están en empleo directo, digamos, ¿no? de hacer programas de empleo y tal, están prácticamente cercenadas. Nuestra labor es la dinamización empresarial para que sean las empresas las que generen ese empleo y también para contribuir a que los trabajadores se puedan recualificar, digamos, ¿no? Para adaptarse a las nuevas necesidades. Y nos vamos también a ir, ya que el tiempo es tan ajustado y, como decimos, ya tenemos la pausa café en estos minutos en los que estamos ahora robando, ¿no? Un poquito. Nos vamos con una última pregunta que llega de manera telemática, también se la trasladamos a la mesa. Nos cuentan: muchas medidas de las que han nombrado suponen una inversión adicional por parte de los ciudadanos y también empresas. ¿Existe resistencia de la población a la implantación de estas ordenanzas? Repetimos nuevamente la pregunta. Muchas medidas de las que han hablado suponen una inversión adicional por parte de ciudadanos y también empresas. ¿Existe una resistencia de la población a la implantación de estas ordenanzas? Si existe una resistencia de la población a la implantación de estas ordenanzas.
Bueno, a ver, la resistencia de la población a que las ordenanzas... Te refieres a tasas y precios públicos, me imagino, ¿no? O a ordenanzas de limitaciones de velocidad y demás. Sí, la persona que nos traslada la pregunta hablaba de... Sí, quiero decir, resistencias, bueno, siempre somos resistentes al cambio, estamos cómodos y nos resistimos al cambio, aunque sea un cambio en positivo, en general. Uno de los elementos de los que hemos comentado, yo creo que los cuatro lo hemos mencionado, es que la transición no se puede hacer sin las personas, y eso pasa por sumarles a la causa, y esa suma a la causa, digamos, que luego conlleva la aceptación de medidas que en un principio pueden ser incómodas. Hemos vivido, cuando se han peatonalizado las calles, la resistencia de los comerciantes, cuando se han implantado medidas de movilidad y de zonas peatonales, la resistencia de los peatones y por supuesto, de las personas cuando conducen los coches. O sea, la resistencia al cambio es una permanente en nuestra vida. Bueno, hay que vivir con ella y hay que, yo creo, que manejarla. Pero ¿la resistencia va a existir? Sí. Cuando toca el bolsillo, esa resistencia se multiplica también. Entonces, yo creo que radica un poco en las administraciones, en las entidades, la habilidad para que esa gestión y esas ordenanzas se acaben aceptando de una manera asumida de verdad. Sí, Adela, querías añadir algo más. Totalmente de acuerdo, pero insistir, quizás hablamos desde muchos colectivos, pero hablamos poco de los niños en las escuelas. Los niños pueden ser grandes prescriptores del mundo que quieren, ¿no? Yo creo que hemos de romper esa barrera hemos de dejar para que ellos sean prescriptores y impulsen a sus familias a reciclar bien, a moverse menos en coche. Creo mucho en los programas que van dirigidos a la gente más joven, a la más joven. Pues aquí nos vamos a quedar, nos quedamos sin tiempo. Finalizamos esta mesa de transición ecológica, ya saben, de ese mundo un tanto insostenible a hacerlo totalmente sostenible. Muchísimas gracias a los cuatro ponentes que nos acompañan, Juncal Ideas, José Temiño, Rosa Huertas y Adela Artero.